Padre Celestial, te damos gracias porque en este tiempo podemos estudiar tu palabra. Te pido, Padre, que sea el Espíritu Santo el que pueda hablar a cada uno de nosotros y que nos muestre nuestra necesidad de manera individual, de manera clara. Que no volteemos a otros lados, que no miremos el testimonio y la vida de otras personas, que veamos lo que quieres decirnos a nosotros, que nos olvidemos de juzgar y de pensar en todo tipo de cosas o de hacernos a un lado y creer que nosotros no necesitamos estas palabras. Tu palabra es precisa, es eficaz y tiene y cumple un propósito. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les voy a invitar a que puedan abrir su Biblia en el libro de los Jueces, en el capítulo 3, en el verso... ¿Se escucha bien o prefieren que use el micrófono? Muy bien. Jueces capítulo 3, verso del 12 al verso 30. Es un pasaje largo, entonces lo voy a ir desarrollando conforme al bosquejo. ¿Ok? Este pasaje, quiero titularlo, este estudio, esta meditación, la sensualidad en la iglesia. La sensualidad en la iglesia. ¿Cuál fue el primer enemigo ante el cual sucumbió Israel? ¿Recuerdan? Acabaron en idolatría, pero ¿cuál fue el primero? Husam Risataim. Y se llamó, no me digan eso, doblemente malo. Y se acusó al pueblo de Israel de haberse olvidado de Dios y haberse formado ídolos. Y hablamos que el pecado es que ellos le habían dado la espalda a Dios y comenzaron a vivir una vida de maldad, de pecado, y cayeron esclavos. Cuando hablamos de pecado, hablamos de rebelión contra Dios. Y si ustedes recuerdan, la manifestación del primer pecado, de la caída, ¿cuál fue? Cuando Adán y Eva cayeron, ¿cuál fue la expresión de ese pecado? Quisieron independizarse de Dios. No queremos tu reino, no queremos tus reglas, no queremos que nos prohíbas nada, queremos nosotros legislar. Queremos saber nosotros y determinar nosotros qué es bueno y qué es malo. El día de hoy, ¿qué es el humanismo? El humanismo es yo digo que está bien y que está mal. Yo hago lo que yo creo. ¿Se acuerdan cuál es el pasaje y la oración clave del libro de Jueces? Que cada quien hacía lo que creía que era mejor, lo que bien le parecía. ¿De qué se trata el libro de Jueces? Dios queriendo gobernar en su pueblo, debiendo gobernar sobre su pueblo, y el pueblo rebelándose, apostatando, separándose, renegando, queriendo liberarse del reino, del gobierno de Dios. Y vemos a lo largo del libro de Jueces,
vamos a ir viendo cuáles fueron las derrotas, para que podamos aprender, para que podamos saber contra qué peleamos. Ayer, ¿se acuerdan que hablaba o platicamos de la guerra y más bien de la liberación? ¿No? Siempre decimos el diablo, el diablo. Yo diría, vamos a, como un día dijo Uri, mira, vamos a sentarnos, cómete un chiclito y vamos a platicar. ¿El diablo no está vencido? ¿Quién ataca al diablo? ¿Nosotros atacamos al diablo? ¿La Biblia dice, venga, ataca al diablo? Porque si dice, díganme dónde. ¿Qué dice la Biblia? Que el diablo viene y nos ataca. ¿Y nosotros tenemos armas para qué? Para mantenernos firmes. ¿Sí o no dice la Biblia eso? Entonces, vamos a ir y vamos a marchar y vamos a declararle la guerra. ¿Dónde dice la Biblia eso? Y después, ¿cómo le va a las personas? Después, ¿cómo acaban las personas? Porque si haces algo que Dios no te mandó, lo estás haciendo por tus propios pensamientos, porque tú crees que eso es lo correcto. ¿Y Dios respalda eso? Entonces, por eso el libro de Jueces es hermoso, porque nos enseña cuáles han sido los fracasos de otras personas y que Dios siempre ha salvado a su pueblo. ¿Qué debemos de hacer cuando ya caímos, cuando ya tropezamos, cuando ya estamos en el problema? Venir a Cristo. Pero ¿qué debemos de hacer para no llegar a eso? Que sería mejor, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, démosle gracias a Dios por esta porción de su palabra. La enseñanza bueno, más bien el tema, vamos a ver que este pueblo de Israel sigue queriendo independizarse del gobierno de Dios. No lo dicen, no lo expresan. No dicen, ya no queremos que nos gobiernes. Pero lo viven de esa manera. Si tú le dices a un cristiano, oye, ¿por qué vives fuera del gobierno de Dios? ¿Por qué no quieres que Cristo gobierne tu vida? ¿Qué dice? No, 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 no. Yo busco primeramente el reino de Dios. Porque difícilmente alguien diría, sería cinismo, ¿verdad? Pero a lo mejor estamos engañados. Creemos que vivimos y somos una cosa cuando realmente somos otra. Y entonces es bueno darte cuenta de que estás haciendo algo mal y por eso no te están saliendo las cosas, para que puedas cambiar, que se llama arrepentirte, y entonces caminar de la manera correcta, en la fe correcta, y vivir bajo el gobierno de Dios, vivir la vida abundante de Cristo, vivir en la victoria que Cristo ganó. ¿Sí o no? ¿Les parece interesante? ¿Creen que es oportuno para nuestras vidas? Comencemos el contexto. ¿Cuántos años vivió el pueblo de Dios, de Israel, en paz? Bien. Los versos anteriores nos dicen 40. Podemos decir toda la generación que estuvo bajo el gobierno anterior, les fue bien, porque quedaron sometidos al gobierno del Señor. Pero ahora dice, comenzamos con el verso 12, veamos el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en nuestras vidas? Que no nos sometemos al señorío de Cristo. ¿Por qué no me sale algo bien? ¿Por qué no veo llegar las cosas? Bueno, si Dios no te ha dicho, te voy a probar y tienes que crecer y tienes que pasar por eso,
y de repente te encuentras en que nada sale, todo está de cabeza, ¿cuál es el problema? Respuesta bíblica: no estás bajo el gobierno de Dios. Estás viviendo a tu manera. No, no es cierto. El Señor te debe convencer, no nosotros. Pero eso es lo que la Biblia dice. Verso 12: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Después de 40 años de paz, una generación viviendo en paz y disfrutando del gobierno de Dios, ¿qué dice? Que empieza a surgir otra generación. Y volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuáles fueron las consecuencias de haber hecho lo malo ante los ojos del Señor? ¿Qué dice que sucedió? Cayeron bajo el dominio de alguien llamado Moab, que su jefe era Eglón. ¿Y qué significa Moab? ¿Y qué significa Eglón? Voy a leerles hasta el verso 14. Vean, dice que Eglón, el rey de Moab, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec. Es decir, se forjó una, ¿qué? Alianza. Una alianza pecaminosa. No, observen algo en la Biblia. ¿Cuándo dice la Biblia? En estos momentos, el diablo vino y atacó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel necesitaba una liberación. ¿Dónde dice? Había que echar fuera todos esos demonios. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿De qué está hablando la Biblia? ¿Dónde se dio la derrota? ¿Dónde se dio la derrota? En la relación con Dios. La derrota se da cuando ¿qué? Cuando dejas, y es lo que vamos a descubrir, Eglón significa becerro de sacrificio. Vamos a ver las características de Eglón. Vamos a ver quién es Amalek y quién es Moab. Moab, ¿se acuerdan? Es un pueblo que surgió de una vida, bueno, más bien de un acto, ¿cómo diríamos? Grotesco, horrible, perverso, de lo más aborrecible que puede haber. Lot, el sobrino de Abraham, vive en Sodoma. Pero ya Lot, ¿se acuerdan que van y le dicen los ángeles, ¿quién es tu familia? Ve y diles que hay que salir. La ciudad ha llegado su maldad al límite. Ya no hay vuelta atrás. Se va a destruir. Por eso estamos aquí. Y entonces Lot va y le predica ¿a quién? A sus yernos y a la gente cercana. ¿Y cómo lo tomaron? ¿En serio? Lo dijeron, Lot. ¿Qué dijeron? Este cuate está loco, este cuate está vacilando. ¿Cómo consideraban a Lot? ¿Un cristiano? Era cristiano secreto, ¿no? Sí, no, Señor, por favor, sálvalo. Pero afuera, ¿alguien lo conocía como cristiano? Entonces toda la gente lo tira de loco. Lo sacan arrastrando, ¿no? Mira, vete al monte. Pasan cosas, va a una ciudad, después de la ciudad, ¿Por qué no fue con Abraham? ¿Por qué si sabía que su tío, que fue el que lo sacó o con quien salió de Ur, de Harán, con quien llegó a Canaán, que había hablado con Dios, que servía a Dios, que Dios lo había prosperado, que Dios había cambiado el carácter de su tío, que Dios obraba? ¿Por qué no fue con su tío?
Ah, no. Entonces Lot se va y se mete en una cueva. Es como si dijeras, en vez de buscar a Dios, de ponerte a orar, de ponerte a leer la Biblia, te pones a buscar en el alcohol, en el vicio, en las personas, en ti mismo, la ayuda, vencer. ¿A qué grado su familia fue pervertida por la moral? Observen lo que estoy diciendo. De Sodoma. Que para sus hijas fue la solución infalible. O sea, en vez de decirle, papá, llévanos con nuestros tíos. Papá, mira, a lo mejor tú estás deprimido, angustiado, enojado, perdiste a mi mamá, también ella se quedó con su corazón en Sodoma, todo lo perdí, tus ídolos se quedaron en Sodoma, sí, estás bien mal, llévame con mi tío. No, su solución maravillosa, vamos a tener un hijo con su papá. ¿Sí o no? Dice uno, ¡zas! O sea, no estamos hablando del mundo, no estamos hablando de Sodoma, estamos hablando de una familia cristiana. O sea, date cuenta de qué estamos hablando. Pero las familias cristianas, no, eso no pasa con nosotros. No, aquí ya no se ve nada indebido. No, yo es más, mi teléfono es santísimo. ¿Sí es cierto? ¿Por qué Dios dejó estas palabras? ¿Por qué Dios nos expone a estas cosas? Si nosotros nosotros ya no pensamos mal, y ya no vemos cosas, ni deseamos cosas, y ya nosotros ya estamos del otro lado. ¿Será? Dios dejó palabras sueltas para llenar un libro. Surge Moab. ¿De dónde viene Moab? De un incesto, de una cultura, de una mentalidad de creyentes, porque a Israel no se le permitió despedazar a Moab ni tomar sus tierras. A los amonitas y a los demás había que acabarlos, pero Moab y Amón no. ¿Por qué? Porque eran descendientes. Pero Moab representa y encontramos que el rey moabita contrata no se sabe la historia, a un profeta llamado Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Eran primos. No, pues no. Cada vez que habla y los va a maldecir, Dios cambia las palabras en bendición. Pero dice Balaam, mira, te voy a decir la receta secreta. Sexo y alcohol. Con eso. Con eso. Van a acabar adorando a nuestros ídolos y entonces Dios los va a hacer pedazos. Eran creyentes, no eran del mundo. Es importante esto. Y entonces, ¿qué representa Moab? Eglón. ¿Cómo se describe el rey Eglón? Dice, bueno, voy a acabar de decirles Amón. Amón y Amalek. Amalek representa a la carne. ¿Por qué representa a la carne? ¿Qué creen? Fueron los primeros cuando Israel sale, ¿no?, de Egipto, de la esclavitud. Amalek llega y los ataca por la espalda y mata a los débiles, a los que estaban hasta atrás, en la retaguardia. Y dijo Dios, siempre voy a tener guerra ¿contra quién? Contra Amalek. Y tú busca, y Amalek siempre está mezclado con los enemigos del pueblo de Dios. Y estuvo muchas veces a punto de aniquilarlos. La vez más terrible, o tal vez, creo yo, de la más terrible, fue cuando está una reina llamada
Hadasa, Esther, ajá. ¿Y quién la quería acabar? Bueno, más bien a su pueblo. Un hombre llamado Amán, que venía ¿de dónde? De Amalek. ¡Wow! Y tenía preparado y los iban a acabar. Salvo por la intervención de Dios. Se junta Moab con Amalek y le llaman a Amón. Y los amonitas representan, ¿se acuerdan ustedes? Hay un verso que dice, haz alianza con nosotros. Representan la mundanalidad, una alianza con el mundo. Pensemos en esto. Súmale, Moab, para que tuviera incesto hubo alcohol de por medio. Moab representa vicio, inmoralidad. ¿Qué es lo que añoraban en Sodoma? ¿Por qué Lot prefirió Sodoma? ¿Se acuerdan? Lot vio la ciudad de Sodoma y de Gomorra y vio el valle del Jordán y vio la tierra y dijo, wow, lujo. ¿A quién corrompió? Familias cristianas. Lujo, vicio, moral del mundo. Haz alianza con nosotros. ¿Qué dice la Biblia de la carne? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿A quién se lo dice el apóstol Juan? ¿Al mundo? ¿A quién se le está escribiendo esa carta? A la iglesia. Otra vez, pregunta, ¿será porque la iglesia no necesita estas palabras? ¿O será que son demasiado urgentes para que hoy las escuchemos? No quiero, por favor, prohíbete, silencia tu mente. No pienses aquel, los de allá, no, sí, ¿te acuerdas? Yo me... No, 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 no eres el Espíritu Santo, no eres Dios, tú no eres Cristo. La Biblia y tú. ¿Qué dice o qué piensa Dios sobre esta fusión? ¿Qué causa esta fusión? Sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, ¿cuántos años? 18. Casi la mitad de la paz que habían disfrutado. Ya habían fracasado, se habían alejado de Dios una vez anterior y Dios los ayudó. Pero ahora, ¿qué dicen? Pues es que... Vean cómo se desarrolla la historia. Dice el verso 15, la parte B. Y los hijos de Israel enviaron con él, con Ahod. Ahod es el instrumento de Dios, no es el Salvador, es el instrumento de Dios y es un tipo de Cristo. Dice, enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. ¿Cómo te suena esto? ¿Cómo te suena? ¿Cómo lo entiendes? Mándale un regalito a la carne. Mándale un regalito, mira. La moral es, ya han cambiado los tiempos bíblicos. Oye, pero es que ese programa está hablando de cosas incorrectas. No, bueno, pues todo el mundo los oye. Además, es de niños.
Oye, pero es que esa música, pero, o sea, todas la oyen, es que haz alianza con nosotros. ¿Para qué peleas con el mundo? ¿Para qué agarrar a bibliazos a la gente del mundo? No, no es agarrar a bibliazos, es exponer la verdad. A Jesús lo mataron por exponer la verdad. Y a los profetas los mataban por eso. Ahora somos entonces mejores que el mismo Señor. O sea, él predicaba la verdad, pero nosotros no hablamos. No, mira, es que no hay que herir a las personas. Es que no es que las hieras, no es que le digas, tú eres esto. A lo mejor Dios te está mostrando que está haciendo. Si Dios te dice, díselo. Híjole, de veras tendrías que tener una comunión con Dios tan tremenda que casi casi tu teléfono rojo, ¿no? Un flashazo celestial para que tú tuvieras esa palabra. Pero sí tenemos que exponer la verdad. En esta semana decía una persona, no, sí, estamos platicando, y hoy la gente se congrega por el Face y por el YouTube. ¿Han oído esa idea maravillosa? No, yo me congrego por Face, por el YouTube, y ¿qué crees? Yo veo, ¿no? Y sacan así la cartelera estelar. Al super predicador de arriba, de abajo, de Europa, de aquí, de acá. Oh, son grandes hombres de Dios, y yo me congrego. Y yo le decía, mira, entonces estamos de cabeza. Alguien está mal. Porque yo leo en la Biblia la historia del Señor Jesús. Y dice la historia del Señor Jesús, y creo que la leímos hace 8 días, que el Señor Jesús cada sábado iba a la sinagoga a discipularse y a aprender. O sea, el Señor Jesús se congregaba, pero los tiempos han cambiado. O sea, el Señor Jesús se congregaba, pero hoy la gente se congrega por YouTube. ¿Dónde está la idea de Dios en eso? O sea, ahora somos mejores que el Señor Jesús. Es que en esos tiempos no había internet. No hay que ser tan extremo. No hay que ser tan religioso. ¿Será? ¿Tú crees eso? Digo, el Señor Jesús era Dios, es Dios. Y él sabía la escritura. ¿Y él sabía la interpretación correcta de la escritura o no? Cuando a los 12 años se quedó en el templo, no la gente se quedó los doctores de la ley decían, caray, no tenían respuestas. ¿No dice la escritura eso? Pero el Señor Jesús se congregaba. Pero hoy la gente tiene ideas mejores. No, mira, yo no voy a la iglesia porque se usa mucho, ¿no? Voy a pasar tiempo con la familia. Caray. O sea, que Dios se espere, porque la familia es importante. ¿Sí? ¿Será? Vayamos a la Biblia y piensa si Dios quiere algo para nosotros. ¿Cómo era ese rey Eglón? ¿A qué te lleva a entender o pensar? Y Ahod se había hecho un puñal largo de 2 hilos y de un codo de largo, de 40 centímetros más o menos. Lo puso debajo de sus vestidos del lado derecho y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. El pueblo de Israel le daba tributo, le llevaba presentes al que los tenía esclavizados, al que les quitaba sus dineros, sus tierras, su riqueza, al que los tenía oprimidos, al que los tenía en derrota. Pero le mandaban su tributo. A mi ídolo, voy a ver tantito esto, no pasa nada. Es que soy débil. Voy a tomar un poco de esto. Mira, no, podemos relajarnos un poco. Te tiene en el hoyo, ¿no? Tu carne te tiene en el hoyo. Tu carácter te tiene en el hoyo. La inmoralidad, la búsqueda del placer del mundo. Has hecho alianza con Dios,
pero le llevas tributo. ¿Qué dices ahora? ¿Es interesante la historia? ¿Tendrá algo que ver con nuestras vidas? Y dice, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente, la gente que lo acompañaba para llevar el tributo. No era una monedita, no era, o sea, llevaba un séquito para llevar tributo. No ofrendaban a Dios, pero llevan un tributo a la carne. Llevan un tributo a la inmoralidad, a la vanagloria de la vida. ¿Se parecerá en algo a la historia que se ha vivido? Y dice, luego que hubo, despidió a la gente, dice, mas él se volvió, fíjense, desde los ídolos que están en Gilgal. ¿Se acuerdan que era Gilgal? El centro de operaciones, el lugar donde se encontró Josué con el ángel, con el príncipe de los ejércitos del Señor, el primer lugar donde establecieron su centro de operación para que pudieran conquistar la tierra prometida. Fue el lugar donde se celebró la Pascua, lugar donde se circuncidó el pueblo, lugar de comunión, de pacto con Dios. Y en ese lugar, dice la Biblia, había ídolos. Y ahora voltea y ve los ídolos. ¿Y qué es lo que pasa en su corazón? Dice, perdón, despidió a la gente, se volvió de Gilgal, a donde estaba el rey. Dicen que esos ídolos eran estatuas, ¿de quién creen? Del Eglón, que no solamente eran ídolos a Moloch, de los amonitas, o ídolos a Baal, o ídolos hasta a Sera, o a Astarot, o a Istar, que eran figuritas, no eran muñequitos, de esos de tela, que eran figuritas, de Eglón. ¿Cómo era Eglón? Verso 17, no, verso... Loco de ver. 17. Era Eglón un hombre muy grueso, gordo, obeso. ¿Cómo te representa eso? Una persona que, el lugar donde está el palacio donde fue, era un palacio de descanso de verano. Porque Eglón tenía su palacio en Moab y tenía ese palacio cerca de Gilgal, cerca de o enfrente de Jericó. Jericó fue la primera ciudad y la ciudad que tuvo que tirar los muros el Señor para poder entrar en la tierra de la bendición. Y Eglón, gordo, ¿no? Entregado a los excesos. Y entonces, ve qué dice. Se volvió de los ídolos, verso 19, y le dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron delante de él todos los que con él estaban. O sea, sacó a todos su séquito, el rey Eglón. Y dice el verso 20, y se le acercó a Od, estando él sentado en su sala de verano. Y Od dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. Y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió él. Dices, qué asqueroso y qué historia tan grotesca. ¿Por qué Dios da esos detalles?
¿Está de más? ¿Por qué? ¿Qué representa para el Señor hacer alianza con el mundo? ¿Qué representa para el Señor el que tú vivas una vida de exceso, una vida de placer, buscando el placer de la carne, una vida entregada a la inmoralidad, una vida que, la copita, la cervecita, la fiestita? ¿Qué representa? ¿De qué estaba lleno ese gordo? ¿Qué representa para Dios una vida así? Y eso es lo que gobernaba al pueblo de Israel. ¿Tú crees que ver tantito algo indebido, oír tantito, es que es chistoso el programa, es que, bueno, sí dicen algunas, pero, o sea, para Dios es, yo entiendo, hijo, sí, hija, no te preocupes, no pasa nada. Jesús dice, ya pagué por eso también, no te apures. ¿Sí? Yo entiendo en la Biblia que para Dios eso es abominación, es asquerosidad. Y otra vez, ¿quién gobernaba o qué pueblo estaba gobernado por eso? ¿El mundo? El pueblo de Israel, y le rendían tributo. Es una historia, y le dije a Laura, ¿se van a enojar? Y muchos van a decir, yo no. Sí ha de haber gente bien mal. Fíjense en algo. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y la aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales vieron las puertas de la sala cerrada. Dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Esa es una frase que habla que fue al baño. ¿Por qué dedujeron? Pues imagínense cómo apestaría ese lugar. Para que dijeran, seguro está en el baño. Son detalles que nunca están de más. La gente percibe el aroma de nuestro corazón. Tú estás bien, ¿no? No. Está cerrada la puerta, todo con chapa, nadie puede entrar. Se percibe el aroma de tu corazón. Eso es lo que dice Dios. ¿Es terrible o no? A mí se me hizo terrible. Tu corazón, el corazón de estas personas, olía como un baño público. Así huelen nuestras actitudes, así huele nuestro carácter, así huele nuestra conducta cuando caemos en esos pecados. El pueblo de Israel es un ejemplo. Cualquiera, dice la Biblia, mira que el que esté firme, que no caiga. Y dice, y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abrió las puertas de la sala, tomaron la llave, abrieron y aquí su señor caído en tierra y muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. El cuerno no se tocó para expulsar demonios, para declarar guerra en el mundo espiritual contra las fuerzas de maldad y tomar las armas espirituales y dar vueltas y sacar espadas porque son tipo del no sé qué. ¿Contra quién es la batalla? Contra nosotros. El cuerno que representa el poder de Dios y la alabanza a Dios vence
Sí, al diablo ya lo venció el Señor. Y debemos mantenernos firmes en la vida y en el lugar que el Señor nos puso. Pero ¿a quién debe vencer el poder de Dios? A mi carne. ¿Cómo te cambia esto la cabeza? ¿Cómo te cambia la perspectiva de cómo ves el mundo? ¿O no la cambia? Quiero que mediten en esto. Es impresionante cómo Dios nos muestra cómo podemos, como dice el folletito, ¿no? ¿Qué hacer para ir al infierno? ¡Ay, caray, espérame! ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Quieres que te vaya mal? ¿Quieres vivir de esta manera? Mira, nomás haz lo que el mundo hace o sigue viviendo como estás viviendo. ¿Quieres salir de esto? ¿Qué fue lo que...? Porque tengo que terminar. Esta es la parte del problema. Pero la parte de la solución. Ahod es un tipo de Jesús. Una espada de dos filos. Apocalipsis nos habla en el capítulo 1 y el capítulo 2 de alguien que tiene una espada de dos filos. ¿Qué dijo Ahod? Fíjense, es que casa bien padre. Les voy a leer Apocalipsis. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Cuando hablamos de Jesús como el Hijo del Hombre, ¿qué decimos? ¿O a qué nos lleva la Biblia? A hablar del glorioso ser, la persona gloriosa que tiene el derecho a gobernar, a ser el principal en el reino de Dios. Daniel capítulo 12. Por eso mataron a Jesús, por eso el sacerdote blasfemia, porque dijo, desde ahora verás al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. El Señor Jesús lo dijo. No estamos interpretando algo fuera del contexto y algo de las palabras de Jesús. Y vean lo que dice. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Capítulo 2, versos 13 y 14. Yo conozco tus obras, dice el Señor Jesús. ¿Y dónde moras? Es a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo era conocida como la iglesia donde está el trono de Satanás, porque se adoraba a 4 o había 4 tipos de religiones. Y las 4 se peleaban por gobernar o por tener mayor influencia sobre la gente. Y los cristianos estaban siendo perseguidos por esa iglesia y por ese lugar idólatra donde se adoraba a Dionisio. Dionisio es como el Baco. ¿Sabían que mucha música adora a Baco o a Dionisio? Sobre todo en el rock. Y eso era el dios del sexo y ¿de qué creen? De la bebida, de los placeres, de la inmoralidad, de la lujuria. En ese lugar se adoraba, en Pérgamo se adoraba ese tipo de ídolos. Y dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fue fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Estamos hablando, el Señor está hablando de una iglesia que adoptó la doctrina de Balaam. Una iglesia donde se vale todo, donde no importa cómo te vistas, donde no importa, no estamos hablando de ponerte velo y tener faldas largas el domingo por 2 horas, pero la demás semana vives como el mundo. Estamos hablando de una iglesia que adoptó los estándares del mundo y que
que dice y que quiere enseñar, que quiere hablar de Cristo, viviendo como el mundo, causando tropiezo a la gente que no sabe. No, ya nosotros somos maduros y por eso podemos tomar. Mira, nosotros ya estamos, o sea, ya sabemos discernir y ya no nos tropieza esto. Sí es cierto que te tropiece tu pecado y no el del otro, es verdad, no juzgues al otro. Pero si tú enseñas y si tú permites que se viva como en el mundo, en una iglesia, y si tú enseñas como líder, como persona influyente en la iglesia, que te puedes y se puede vivir como en el mundo, tú estás tropezando a las personas. Y cuidado, porque el juicio de Dios viene sobre ti. Por eso dice la Biblia, no te hagas maestro, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Debemos ser celosos de la santidad de la iglesia y de nuestra vida. A poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿A quién le escribe esto? A una iglesia. Cuidado, cuidado. No es al mundo, es a nosotros. La espada de dos filos. ¿Qué dijo ahora al gordo? Traigo una palabra de Dios y saca el puñal y lo mete. ¿Cómo se vence a la carne? ¿Cómo se vence esos deseos, esas pasiones, esa lujuria, ese deseo por el placer, por la inmoralidad? Con la palabra de Dios. Todo me es lícito, pero por ninguna cosa me dejaré dominar. Sí, el mundo está de cabeza, pero ¿a qué me ha llamado el Señor? ¿Sed santos? Porque yo soy santo. Levítico 19 y lo repite el apóstol Pedro. Sin santidad, dice Hebreos, nadie verá a Dios. ¿Cuál es nuestro llamado en la vida? Sí, predicar el evangelio. Discipular personas, ¿cómo? ¿Con qué? Con la palabra de Dios y con una vida. Gracias por los que pusieron atención. Santa. Santa. ¿Qué le decían la corte celestial al Señor? Santo, santo, santo. Y tú dirías, yo soy santo, yo vivo en santidad. Había un profeta que se llamó Isaías, que fue el que tuvo esa visión. Y ese profeta del Dios Altísimo, cuando vio y oyó la santidad de Dios, que dijo, el profeta de Dios, el ungido del Señor, el instrumento de Dios, que dijo, no se preocupen, yo soy santo y yo aquí, Señor, cabemos juntos. ¿Qué dijo? Ay de mí, me voy a morir. Mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Necesitamos la visión de la santidad de Dios. Ay de mí. El Señor no nos dice aléjate, porque soy santo. Jesús fue santo y con su santidad, que se hace posible a través de su muerte y resurrección, nos aplica, nos atribuye, nos imputa, nos reviste de su santidad. La santidad debe ser el estilo de vida de un cristiano. Pero es que yo tengo poco tiempo. Yo no he ido a un seminario. Es que yo no tengo Biblia de estudio. Cómprate una. Sí. ¿No? El Señor nos mandó a que aprendiéramos.
a que fuéramos siervos fieles, que sabemos trazar, que sabemos usar, que sabemos presentar la palabra de verdad. ¿O no? ¿O es solamente para Timoteo? Es para todos. Hay que escudriñar las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si no memorizas Biblia, ¿cómo vas a vencer a la carne? ¿Cómo el Espíritu Santo se va a activar? Cuando dices, Isaías vio la santidad del Señor y dijo, ay de mí. ¿No crees que necesitas una visión de ese tipo de Dios? Y la única manera de tenerla es viniendo a la Biblia y diciéndole al Señor, déjame ver tu santidad. Ahod era un hombre, Benjamín se traduce hijo de la mano derecha, pero ¿qué creen? Que en Benjamín había mucha gente, y se menciona mucho en la Biblia, zurda. Bueno, en los tiempos bíblicos la mano izquierda era usada. ¿Por qué creen que la mano izquierda era así como... ¿Por qué se usaba la mano izquierda? Con motivos higiénicos, sanitarios. ¿Se entiende? Con la mano izquierda, ¿sí o no? Sí, ya. Si no, ya no. Algunas personas dicen que los de Benjamín lo que hacían era atar a los hombres para que aprendieran a mover la mano izquierda y fueran mejores en la guerra. Pero la forma en la que se traduce aquí que era zurdo es que tenía una deficiencia en su mano derecha. Entonces, por eso es que guarda el puñal. A lo que voy es que representa a Jesús. Jesús se hizo hombre y en la condición de hombre vino a destruir y a vencer lo que nosotros no podríamos vencer. El pecado, la inmoralidad, el vicio, la lujuria, el deseo del placer de la carne. Ya Jesús lo venció. Si tú te consagras, si tú te entregas, dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, ¿qué? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice otra versión, vuestro culto pensante. Si te consagras, hay que ponerlo en la mente, hay que decirle al Señor, grábalo en mi corazón. Este es mi deseo, me entrego a ti, Señor. Mente, alma, cuerpo, espíritu, mi voluntad es para ti. No le voy a tributar a la carne. Amenázate. Si yo veo más cosas prohibidas, tiro a la basura mi teléfono. Y te llevo un paso más, entrégaselo a Dios. El día que veas que yo estoy haciendo mal uso de mi tecnología, de lo que tú me has dado, quítamelo. Que Dios prospere esta palabra en sus corazones, en nuestros corazones. Que Dios use esta palabra para que salgas el día de hoy como Moisés, con una nueva perspectiva de quién es Dios, porque esta porción nos revela la santidad de Dios. Un Dios santo que espera santidad de su pueblo. Las armas que presenta para vencer, ¿cuál es? Su palabra, la santidad. ¿Y qué hizo Ahod? Tocó el cuerno. Adoración a nuestro Dios. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Y al terminar la oración, vamos a hacer un poco de alabanza. Más bien un poco de adoración a Dios.
Te invito, te invito a que participes de esto. No me escuches orar. Ora conmigo. Repite, como le decimos a la gente, repite esta oración desde tu corazón. Hablemos con Dios juntos. Hazlo en tu casa cuando llegues. Pero como iglesia, hagámoslo. En tu casa lo vas a hacer y yo no sé tu devoción con Dios, hazlo con Dios. Pero como iglesia, hagámoslo. Somos un cuerpo. La iglesia no es este lugar. Tú sales a la calle y tú eres la iglesia. La santidad que hoy Dios demanda aquí es la misma que demanda como individuo afuera. Pero hoy como iglesia, juntos, como un solo hombre, así se tocó el cuerno. Y así Dios le dio la victoria a su pueblo sobre esa alianza de pecado, sobre esa opresión de la carne sobre la vida de estas personas. Solamente tengo que preguntarte, ¿quieres ser libre? ¿Quieres romper con la carne? ¿Quieres ahora, a lo mejor después de algunos días, algunos meses o años de haber fracasado y haber perdido, comenzar a vivir en victoria sobre estos pecados? Adoremos juntos. Cierra tus ojos.